Hemos escuchado en la primera lectura un fragmento, un pasaje de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo es uno de los obispos que dejó San Pablo en las comunidades donde él había evangelizado. Interesante cómo empieza. Empieza diciendo: nadie te desprecie por ser joven. Porque en la antigüedad los más importantes no eran los jóvenes, sino los ancianos. Hoy parecería que si alguien te dice viejo, como que te está insultando. Y en realidad, si alguien te dice viejo, es un honor ser viejo. Es un honor porque significa que has vivido una vida, que el joven no conoce esa vida que tú has vivido. Se la imagina tal vez, o tal vez ni le importa, pero no conoce, no tiene experiencia. En la antigüedad lo más importante eran los viejos. No solo porque ellos fueran los dueños de las cosas en general, los jóvenes no tanto, a menos que muriera un papá joven y entonces pasaba a manos de un hijo joven las cosas. Pero normalmente eran los viejos los que tenían las cosas, pero no era por eso que eran respetables los viejos, sino por la experiencia, por la sabiduría que tenía un viejo, que la tenía por una experiencia de vida, por lo que había vivido. Porque en aquella época lo normal es que la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Sí había libros. Bueno, no exactamente libros, habían los rollos, ¿verdad? De los papiros. Después, la iglesia difundió el sistema códice donde se conocieron los libros. El sistema códice era que se utilizaba una serie de pergaminos que eran hechos de cuero de animal, pero para que permanecieran en su forma, los metían en paquete y los entablillaban, le ponían unas tablillas por debajo y por encima. Eso era para mantener el cuero estirado y también pues para proteger ese cuero. Y en ese cuero de los pergaminos se podía escribir de lado y lado. En cambio, en los papiros no. Los papiros eran vegetales. Si tú escribías muy duro, del otro lado, si volvías a escribir, ya se mezclaban las letras de un lado y del otro. Por eso generalmente en los papiros solo se escribía de un lado. Entonces, cuando la gente va aprendiendo a leer y a escribir, eso era un privilegio, ¿verdad? Que no todo el mundo tenía. Eso se fue difundiendo sobre todo al nivel de los clérigos. Fueron en los conventos, en los monasterios, donde ellos iban aprendiendo. Carlomagno le pide a las catedrales y a los conventos que le abran las puertas a todos, no solo a los clérigos, para que todos puedan aprender a leer y escribir. Después, la misma iglesia crea las universidades para difundir el conocimiento. En plena Edad Media crean las universidades.
O sea, poco a poco ese conocimiento ya no va a ser solo propio de los ancianos, sino que poco a poco los jóvenes empiezan a tener conocimiento, pero sobre todo las personas adultas ya tienen un conocimiento, porque van leyendo, van escribiendo. Esto va a durar todo este tiempo, ¿verdad? Que se va cimentando. Todavía se respetaba más a los ancianos que a los adultos propiamente. Pero llega un momento en que se inventa el papel, la imprenta y todo eso, se difunden los libros. Entonces los adultos que van leyendo, van captando más conocimiento, incluso algunos adultos tenían más conocimiento que los ancianos, entonces por eso empiezan a ser más importantes los adultos. Y así fue durante todo, después de la Edad Media, todo ese tiempo hasta el siglo XX. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Entra el Internet y se pierde la costumbre de leer los libros. Solo escuchamos videos, escuchamos podcasts, ¿verdad? Audios. Y ya no se lee, son muy pocas las personas que leen. Y empieza a admirarse ya no a los viejos ni a los adultos, sino a los adolescentes. Y mucha gente, incluso viejos, empiezan a portarse como adolescentes, como si eso fuera la gran cosa. En realidad a un adolescente le falta experiencia. Y no, un adulto no debe seguir a un adolescente, sino al revés. El adolescente debería seguir al adulto. Pero resulta que muchos adultos ya no tienen el discernimiento de los ancianos. Puedes buscar información en Google, pero no tienes sabiduría. No sabes cómo llevar tu vida. Y entonces mucha gente, como ya no sabe cómo llevar su vida, como no entiende lo que pasa cuando tienen sus problemas psicológicos, entonces tienen que ir a los psicólogos. Porque ya no entienden. En lugar de acudir a un anciano, porque un anciano te puede guiar, te puede orientar, resulta que ahora ni los ancianos te pueden guiar. Porque ya no tienen ese discernimiento, esa sabiduría que antiguamente sí tenían los ancianos, ¿verdad? Hoy algunos todavía tienen la sabiduría, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estamos invadidos de la mentalidad del mundo, donde pareciera que lo más importante es la juventud, tener fuerza en el cuerpo, y nada se habla ni de las capacidades intelectuales, ni siquiera del alma, porque ni se habla del alma. El alma, como si no existiera nuestra alma. Nadie habla de alma hoy. Por eso es que San Pablo le dice: nadie te desprecie por ser joven, que en aquella época sí era importante el anciano. Y un joven era despreciable porque no tenía la sabiduría de un anciano. Sin embargo, cuando es ordenado sacerdote por Pablo, igual que los que son formados hoy en día son formados en los seminarios como sacerdotes. La palabra sacerdote significa, exactamente se le dice presbíteros, y la palabra presbítero significa anciano. Eso viene del griego, anciano. Anciano tal vez no tiene todavía la experiencia de un anciano, pero sí tiene la sabiduría de la iglesia, la sabiduría de la escritura, porque ha sido formado para eso, para guiar a otros. Entonces, y San Pablo le dice
¿qué es lo más importante? No está en la edad, sino en el ser modelo. Sé tú un modelo para los fieles en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar, o sea, de leer la palabra de Dios y enseñar a los fieles, sin descuidar el don que posee, que se le dio por la imposición de manos de los presbíteros. Que se cuide él y cuide de la enseñanza. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que podamos tener de esa sabiduría que nos da la iglesia. No nos dejemos llevar de la mentalidad del mundo, de pensar que lo más hermoso está en la juventud. Por eso es que a los jóvenes se les anima a la desnudez. Sí, se les anima a la desnudez. Ustedes ven muchas jovencitas que andan semidesnudas. Ahí por la calle así andan, mostrando su cuerpo, pensando que su cuerpo es lo más importante. Y no es el cuerpo lo más importante. Lo más importante es el alma. Porque este cuerpo que llevamos se va a acabar un día. Se va a convertir en ceniza, en polvo. Tenemos la esperanza, sí, de resucitar, obvio que sí, pero ya no va a ser un cuerpo físico como este, sino que va a ser un cuerpo espiritual, distinto, que se puede materializar, como la Virgen María, cuando se aparece. Ella, es cierto, subió en cuerpo y alma, pero ¿qué cuerpo? No su cuerpo material, sino un cuerpo transfigurado, igual que el cuerpo de Jesús, que cuando Jesús resucita no lo reconocían los apóstoles, porque ya no tenía el mismo cuerpo. Por eso, lo más importante de nosotros no es el cuerpo, aunque sí estamos llamados a cuidar del cuerpo mientras estamos en vida. Claro que sí, cuidar del cuerpo, incluso con medicinas, con el ejercicio, con todo lo que nos dicen los médicos. Es importante cuidar del cuerpo, pero no porque el cuerpo sea importante en sí mismo, sino porque el cuerpo está unido al alma. Y el alma es lo que es inmortal en nosotros. Nosotros tenemos un alma inmortal, llamada al cielo, a la vida eterna. Y la apariencia del cuerpo, a medida que avanzamos en edad, ya no va a tener la misma belleza de cuando éramos jóvenes. No tiene exactamente la misma belleza. Por eso, cuando avanzamos en edad, lo importante es que se vea la belleza interior. Ya no es tan importante la belleza exterior, sino la belleza interior, de alguien que puede amar, de alguien que se dona, de alguien que sirve. Fíjense, por ejemplo, hoy la iglesia celebra, sobre todo entre los franciscanos, no es muy conocido en la Iglesia Universal, a San José Cupertino. San José Cupertino era un joven que tuvo unas dificultades en la niñez y eso le causó que no era muy capaz intelectualmente. Entonces, sin embargo, era una persona muy piadosa, muy humilde y muy servicial. Esto le llamó la atención al obispo. Entonces, el obispo en persona, como todos sus profesores le decían al obispo, no, con este no hay remedio, no podemos hacer nada con él. Entonces el obispo quiso conversar con él y vio que sí era una persona piadosa, humilde y servicial. Y entonces él quiso hacerle su
examen para ser diácono. Y el examen consistía en preguntarle sobre una frase, un versículo del Nuevo Testamento, que él tenía que decirlo en latín y explicarlo. Y justo San José Cupertino estudió, porque le resultaba tan difícil que no fue capaz de estudiarse todo el Nuevo Testamento. Entonces leyó solo una frasecita, una única frase de todo el Nuevo Testamento, o sea, sobre todo de los evangelios le iban a preguntar. Se aprendió una frase del Nuevo Testamento y resulta que el obispo, sin saberlo, le preguntó sobre esa frase. Y entonces él pudo responder, porque si hubiera preguntado sobre cualquier otra cosa, no hubiera podido. Entonces le preguntó sobre esa frase y él respondió satisfactoriamente para el obispo. Entonces le ordenaron diácono. Cuando llegó la ordenación presbiteral, el mismo obispo quiso preguntar había un grupo de diáconos, él le pregunta a los diáconos, eran varios, entonces cuando ya pregunta a algunos, dice, y todos contestaron muy bien. Entonces dice, ya, suficiente, ya no voy a preguntar más. Y entre los que no les preguntó más estaba José Cupertino, ¿verdad? Así que a él no le preguntaron para ser sacerdote. Pero él tuvo unas gracias especiales. Aparte, pues tuvo que aprender a decir la misa en latín y toda la cosa, porque en ese tiempo se decía la misa en latín. Tuvo unas gracias especiales en el sentido de que cuando él oraba, como oraba con mucha piedad, con mucha entrega en su corazón, levitaba, empezaba a flotar. Y después cuando alguno de sus hermanos frailes le decía, te hemos visto flotar, levitar, él le daba una vergüenza, le daba vergüenza que lo hubieran visto, ¿verdad? Porque él no quería que lo vieran. Y incluso él, cuando iban así en procesiones, porque ustedes saben, los católicos hacemos procesiones, a veces él iba tan entregado en su oración durante la procesión que empezaba a flotar durante la procesión, delante de los demás. Tenían que darle algo para que no o sea, como un mecate para que no se fuera por ahí por el espacio. Y era agarrado, ¿verdad? Entonces, y a veces ayudaba a cargar cosas pesadas también. Cuando empezaba a flotar, ayudaba a cargar cosas pesadas. Es interesante cómo Dios da unas gracias especiales que a veces uno no entiende. ¿Para qué una persona que no tiene muchas capacidades intelectuales va a flotar? ¿De qué le sirve a él y a qué le sirve a sus frailes, a sus hermanos frailes? Pues no le serviría de mucho, pero sí mostraba que Dios elige a los más pequeños, a los que nadie más elige, y que Él hace su obra con quien quiere. Así que no es porque nosotros seamos mejores, o sea, si me ven a mí, no es que yo sea el mejor de todos. Yo cuando me veo a mi sacerdote, pienso de tantos compañeros que conocí en el seminario, que podían haber sido muchos mejores sacerdotes que yo, y que por lo que sea, finalmente no lo fueron, y el Señor me concedió a mí la perseverancia en su momento. Y ahora también, pues aquí estoy. Entonces, bendigamos al Señor por esta obra que Él hace y pidámosle a Él que tengamos lo principal, que es ser fieles a su amor.